Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Mario Valencia, pertenezco a la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Este es un video para el curso de Fisiología de Cultivos. Pertenezco al grupo número 13 y hoy es el día 22 de mayo del 2020. Este trabajo lo realicé con las especies de tomate Solanum lycopersicum, Lycopersicum esculentum y Physalis ixocarpa. El nombre de mi artículo de revisión fue respuesta fisiológica de la poda usando diferentes técnicas de siembra en algunas variedades y especies de tomate de mesa Solanum lycopersicum, Lycopersicum esculentum y Physalis ixocarpa, teniendo en cuenta su incidencia en esquemas productivos. Bueno, hay que tener en cuenta que pues se teoriza que todas las hortalizas al podarse, pues en su gran mayoría al podarse, tienen una respuesta fisiológica positiva. Esa respuesta fisiológica positiva se ve, digamos, en una mayor cantidad de brotes axiales. En el caso de las solanáceas que estoy trabajando en este momento, y por ende habrá una mayor floración, una mayor fructificación y obviamente pues para lo que trabajamos nosotros los agrónomos es para que haya una mayor producción. Eh, pero entonces uno no solo puede, digamos, hacer podas para obtener producción. También, como lo vamos a ver más adelante, puede ser para obtener un mejor sabor específico o simplemente para obtener una fruta de un mayor tamaño o una textura eh, diferente. Entonces es como lo vamos a ver. Con todos los artículos que se revisaron, lo que se quiso fue evaluar las diferentes técnicas de poda, pues que usualmente normalmente fueron podas de los brotes axiales y de pronto en algunas hojas, como les repito, aunque sea redundante, como vamos a ver más adelante, y diferentes medios de siembra. Algunos van a ser cultivos hidropónicos, otros van a ser, no más uno va a ser en campo, pues toda la gran mayoría de estas investigaciones son hechas en ambientes controlados, porque lo que pasa es que en esos ambientes controlados, pues tal vez se puedan expresar mejor las características que se quieran investigar. Pero hay una divergencia que yo presento aquí, porque lo que pasa es que la mayoría de nuestros agricultores y campesinos no tienen con qué construir un invernadero, no tienen con qué implementar un cultivo hidropónico. Entonces yo pienso que pues los investigadores deberían ser un poco más conscientes y hacer sus investigaciones en campo. Pues es que las investigaciones no son para nosotros, son para que los campesinos lleven a cabo sus procesos productivos. Entonces pues en concepto personal me parece pues una posición un poquitico egoísta de los investigadores. Como podemos ver, aquí están las especies Solanum lycopersicum, Lycopersicum esculentum y Physalis ixocarpa, que pues aunque son de la misma familia de las solanáceas, pues divergen un poco. Bueno, el primer artículo que vamos a analizar, ahí me disculpan un poquitico mi inglés, se llama Free Cluster Pruning of Tomato in an Organic High Tunnel System. Entonces, la primera evaluación se hizo con la especie de tomate Solanum lycopersicum y tres variedades, que son la Cherokee Purple, la Jack Star y la Lola. Entonces, la siembra se hizo bajo una estructura denominada túneles altos. Básicamente el túnel alto es un invernadero. Es un invernadero en el cual se pueden controlar tanto las condiciones de humedad, iluminación, aireación. Mejor dicho, pues se puede crear un microclima que el investigador eh, quiera emular para que tenga unos resultados más concluyentes de su investigación. Pero básicamente lo que se quiere en estos experimentos, como ya lo referí, fue proteger eh,
los trabajos de tanto de los cambios bióticos y abióticos que se presentan en el exterior. El experimento consistió, como también ya les había contado, en eliminar los brotes axiales de las plantas de estos tomates, ya en su fase de pleno desarrollo. Con esto lo que querían los investigadores era buscar lograr una buena optimización del espacio de siembra, pero no hablo del espacio del tallo y las raíces, sino del espacio de los gajos. Entonces, pues ustedes saben que una buena tomatera nos puede llegar a dar 10 gajos por 10 tomates por cada gajo. Y entonces lo que querían ellos en sí era retirar algunos de estos tomates en determinada fase de desarrollo y dejar solo unos cuantos para mirar a ver qué tamaño, qué tamaños podían obtener. Entonces, como les dije, lo que se hizo eh, con esta investigación no fue enfocarse en la producción, sino enfocarse en otros factores como tamaño, peso, medición de sólidos solubles, eh, entre otras. Entonces, ¿qué se hizo apenas el tomate comenzó su fase de producción? Entonces, semanalmente lo que se cogían era de cada gajo de tomates formados, cuando estos estaban un poquitico más grande que las bolitas de cristal con la cual juegan los niños. Entonces se miraba el gajo y se observaban los tomates que mejores posibilidades tenían de, de poder crecer o desarrollarse en ese gajo. Entonces los otros que le estaban estorbando simplemente eran retirados. Lo que se le quería lograr con esto era, por ejemplo, que si el gajo, es un ejemplo, hay gajos que pueden tener más o menos, que si el gajo tenía 10 tomates, dejarle tan solo 6 o 3 tomates. Eso era lo que quería hacer. Entonces, lo que ocurrió es que ya se dejaron los tomates y no fue sorpresivo el resultado, pues obviamente cuando usted a una planta le libera peso, le quita ramas, le quita hojas, obviamente esos recursos que está empleando la planta se van a ir a engrosar flores o frutos. Entonces, pues no fue sorpresivo que pues los frutos fueran más grandes. Pero lo que ocurrió fue que una de las variedades, la Cherokee Purple, no respondió a ninguna de esas podas y dio prácticamente los mismos resultados que los tomates que se dejaron para hacer control, o sea, a los cuales no se les hizo ninguna poda. Entonces, pues fue muy revelador que pues que cuando se teoriza que las podas ayudan para algún recurso de producción, en el tomate Cherokee Purple, aún así le hayan dejado 6 o 3 tomates, no aumentaron su tamaño. Lo único que hicieron fue desarrollarse igualmente que se desarrolló las tomateras que se dejaron de control sin poda. Pero en cuanto a otro tipo de variedades, eh, sí los cambios fueron significativos. Por ejemplo, la Jet Star dio los tomates más grandes, eh, pero la variedad Lola dio tomates grandes, pero fue los que menos devolvieron en el comercio. Esto quiere decir que la variedad Jet Star fue dio unos frutos, como les dije, grandes, pero tuvo devoluciones, mientras que la Lola las devoluciones fueron muy poquitas. En cuanto a las condiciones organolépticas que ustedes pueden ver del tomate, no hubo mucha diferencia. O sea, en el sabor por ejemplo, el nivel en grados Brix fue muy, muy similar. En otra investigación titulada Response of Cherry Tomato Solanum lycopersicum variedad Caesariforme to Pruning System and Irrigation Rates under Greenhouse Condition. Acá se trabajó con otra variedad de tomate llamada tomate cherry, variedad Caesariforme. Y entonces lo que se hizo aquí fue medir ahora sí el nivel de producción. ¿Qué fue lo que se hizo? Se dejaron tomates
se hicieron podas axiales. El tomate cherry es muy prolífico cuando se le poda, pero entonces aquí no se dejaron sino una sola rama y otra con dos ramificaciones. Pero a diferencia del experimento anterior, eh, acá se estaba trabajando era con el nivel, con el riego. Este también fue hecho bajo condiciones de invernadero. Entonces, ¿qué se hizo? Tomaron los tomates cherry con una rama y los pusieron en un invernadero, y tomates de cherry con dos ramas y la pusieron en otro invernadero. Los riegos se hicieron al 100%, al 80%, al 60% y al 40%. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Las plantas con dos ramas, sorpresivamente, mire que ahora, ¿cómo un estudio va contradiciendo al otro? Se supone que si yo digo que yo le voy a quitar, digamos, algunas partes aéreas a una planta, eh, obviamente teorizo que estas van, eh, para que se obtengan niveles de producción más grandes. Pero aquí sorpresivamente los niveles de producción más grandes lo obtuvieron los tomates con dos ramas y con riegos del 100 y el 80%. Pero los tomates más grandes y que tenían un sabor inclusive, ustedes saben que el tomate cherry es un tomate gourmet, y para eso se utiliza, para preparaciones gourmet. Pero entonces lo sorpresivo fue que el tomate con una sola rama, los gajos que dio cuando se le limitó el agua, simplemente el suministro de agua al 40%, dio los tomates más buenos inclusive que la mejor tomatera que se tenía para este fin. ¿Esto qué quiere decir? Que mire que aquí se está rompiendo otro paradigma. Pues que se supone que cuando yo pongo una planta bajo condiciones de estrés hídrico, entonces esto puede significar que la planta se empieza a deshacer de las diferentes partes que la conforman. Por ejemplo, empezando por los frutos, que es lo que más recursos consume. Entonces, imagínense que un tomate cuyo fruto es en un 80% agua o más, pues estar con una limitante tan grande en riego. Entonces, pues lo más obvio es que se deshiciera de los frutos, luego de sus flores y por último de sus hojas, con el fin de sobrevivir. Pero no, aquí pues se dio un resultado bastante interesante, que fue que las tomateras cherry, variedad cesariforme, con una sola rama, cuando se le limita el riego al 40%, dio los frutos más sabrosos y los que más caros se pagan en el comercio, para preparaciones gourmet. Entonces, mire, mire las discrepancias ya que vamos teniendo, no tenemos un consenso, aunque estemos trabajando con la misma especie. En otro estudio titulado Efecto de podas tempranas en tomate Solanum lycopersicum, variedad rancés, que fue otra investigación, esta vez hecha con esta variedad de tomate, esta vez se quiso establecer el efecto de la producción en cuanto a cantidad y peso, también teniendo como otra variable el tamaño de la fruta, pero lo intentaron hacer haciendo podas muy tempranas. ¿Cómo tempranas? Las podas se comenzaron a hacer tanto en la primera fase vegetativa como en vivero. Entonces la idea era que simplemente ya después de que las plantas volvieran, después de la poda, volvieran a retoñar, por decirlo de alguna forma, solo dejarle uno y dos tallos, pues es como la constante. Como ya les dije, se hizo tanto a nivel de semillero como en la época de trasplante de la planta al vivero. Entonces, en semillero se hizo una poda a algunas, y las otras se hicieron ya cuando la planta recién se trasplantaba al invernadero. Este también fue en invernadero.
Entonces, lo que ocurrió después de hacer estas podas, obviamente, como ya les dije, se hizo la fase comenzó la fase vegetativa. Entonces, las plantas comenzaron a producir varios tallos, se dejó uno y dos, y en 60 días descubrieron que las plantas que podaron posteriormente a ser trasplantadas al invernadero dieron los mejores resultados, pero las que se trasladaron al invernadero. Las otras no dieron un resultado pues tan óptimo. Pues yo tengo una apreciación al respecto. Pues una planta apenas cuando está en semillero, si usted la corta, es una planta que se traumatiza mucho. ¿Por qué? Porque es una planta que apenas está en esa fase de crecimiento. Pues de hecho me sorprende que sobreviva. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que pues es una planta que como un niño pequeño apenas está desarrollando, por decirlo de una forma castiza apenas está cogiendo defensas, entonces es muy sorprendente que esta planta pues tenga ese tipo de desarrollo. Entonces las plantas que, como les acabo de mencionar, se podaron eh, en el momento del semillero no tuvieron ninguna diferencia con las plantas testigo, o sea, con las cuales no se les hizo ninguna poda. Pero como les dije, las que sí obtuvieron diferencias en cuanto a peso, tamaño y nivel de producción fueron las plantas que se podaron en el momento de trasplantar en el semillero. Lo que se concluye de esta parte, eh, aunque pues discrepa con los otros artículos, es que pues las podas a partir de esta fase pues, son muy beneficiosas para la especie de tomate Solanum lycopersicum. Otro artículo titulado Efecto de la defoliación en tres momentos fenológicos sobre el rendimiento en tomate Lycopersicum esculentum 1000 en invernadero. Aquí ya cambiamos la especie de tomate, ¿sí? Entonces, ya con este cambio, lo que se quería probar con este tomate, les digo, para que los que no lo conocen, este tomate se le llama también tomate larga vida. Este se probó también en condiciones de invernadero con la poda de simplemente la tercera hoja entre gajos, ¿sí? Obviamente ustedes conocen una tomatera y entre cada cada gajo tiene una hoja. Entonces aquí lo que se hizo fue cortar cada tercera hoja, fue hacer la poda de la tercera hoja entre los gajos. Entonces este corte se hizo en tres momentos, o sea, se dividieron las experiencias en tres momentos. Eh, en la fase del crecimiento del gajo, entonces en el inicio de la floración y la fructificación. Entonces, la primera poda se hizo cuando todas las flores se encontraban abiertas. Esa fue una primera poda. La segunda poda se hizo en el momento de la caída de todos los pétalos. Y la tercera poda se hizo cuando los frutos estaban del tamaño de así, como ya les dije en un anterior experimento, de la bolita con la cual juegan los niños, la bolita de cristal con la cual juegan los niños. Vuelvo y les digo, esto se hizo así porque hay una teoría de que cuando uno le quita cualquier parte de la planta, obviamente, cuando usted hace una poda correcta, pues estos recursos se irán a engrosar eh, los recursos ya sea de las flores o, o la fisonomía de los frutos. Los resultados de este experimento fueron que efectivamente el corte de la tercera hoja sí causó una respuesta fisiológica positiva en las tomateras. Eh, Como resultado dieron un aumento en la productividad de las plantas, principalmente cuando se realizaron las podas en el momento de la floración. Eh, pues no, en el momento de la floración no, sino en el momento entre la floración y la caída de los pétalos. Cuando se cortaron en esa línea de tiempo, cuando se cortó la tercera hoja, fue que se obtuvieron estos excelentes resultados en producción. Eh, la explicación que ya pues se da en el artículo, pues ya no es mi percepción personal. Sí,
es que cuando se podan este tipo de hojas, a la tomatera obtener una mayor cantidad de luz en sus hojas interiores, entonces recolecta una mayor cantidad de asimilados, los cuales van a parar tanto a la floración como a la fructificación. Y entonces por eso el fruto se embarnece mucho más y los resultados de producción son muchos menores. O sea, no sé si ustedes lo sabían, pero la parte alta en este caso de la tomatera, por no decirle dosel, porque eso no es un dosel, el dosel es el de los árboles. La parte alta de las hojas que está tapando a las demás se les llama canopias. Entonces, cuando el hecho de quitar esas canopias, pues según el artículo, da una mayor iluminación en la parte baja y entonces lo que provoca es una respuesta fisiológica positiva. Hay otro artículo que también analicé que se llama densidad y poda en tres variedades de tomate de cáscara, que ya pues, es un tomate, pues les voy a ser muy honesto, yo no lo conocía. Physialis ixocarpa, Broad Exorm, cultivado en invernadero, también en invernadero. Entonces, pues este tomate se caracteriza porque de todas las especies de tomate es uno de los que menos produce. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que según el autor del artículo científico, este tomate se va mucho en follaje, o sea, es, eh, es muy prolífico en follaje, motivo por el cual entonces pues se dedica más al follaje que a la floración y fructificación. Entonces, dicho esto, la investigación consistió en lograr aumentar la producción por medio de podas. Entonces se realizaron dos podas por cada tratamiento. Se podó en una el cuarto entrenudo y en otra el sexto entrenudo. Y hubo un tratamiento de testigo al cual no se le hicieron podas. La segunda variable que se hizo fue la densidad de siembra. Este cultivo debo decirles que se hizo en un esquema de cultivo hidropónico y se hizo con 5, 10 y 18 tomates sembrados por metro cuadrado y con distancias de siembra entre 17, 25 y 50 centímetros. Eh, el mejor resultado que se obtuvo con esta siembra fue cuando se hizo la poda del sexto entrenudo y con la mayor densidad de siembra que fueron 18 plantas por metro cuadrado. Aquí podemos deducir que como es un cultivo hidropónico y pues obviamente las plantas tienen a su disposición una mayor cantidad de nutrientes, entonces pues en la variedad de este tipo de tomate de cáscara que fue la variedad de Camac, se obtuvieron en ese metro cuadrado 1100 gramos pues en ese espacio de tomates. Mientras que en los otros tratamientos se obtuvieron pues una menor producción. Imagínense aquí pues la divergencia. Tengo un mayor volumen de siembra, pues obviamente pues por el mayor volumen de siembra voy a obtener pues mayor peso. Pero uno podría crearse en una contradicción porque listo, el espacio es mucho más pequeñito, hay competencia, pero como ya les dije anteriormente, pues es muy complicado sin otros estudios porque es un cultivo hidropónico. En los otros cultivos, pues con menor cantidad, menor densidad de siembra, se obtuvieron pesos de 717 gramos en ese metro, en cada metro cuadrado. Y los testigos, o sea, los que no se les hizo ninguna poda en ese cultivo hidropónico, tan solo disminuyeron a 684 gramos. Entonces miren que pues la diferencia con la variedad Tecamac de 1100 gramos con mayor densidad de siembra, pues es un poquitico difícil de establecer. Como le digo, como les dije, un cultivo hidropónico es un cultivo que tiene pues un, un, un nivel de nutrientes constante, o sea, pues un cultivo hidropónico, pues más que todo por descuido puede ser que se quede sin nutrientes, pero entonces pues aquí pues es un poco más complejo, digamos, hacer conjeturas. El mismo investigador hizo otro experimento
y tituló su artículo Evaluación de podas en dos variedades de tomate de cáscara, Physalis ixocarpa, cultivado en campo. Un año antes, este investigador hizo este cultivo, como ya les había dicho al principio, fue el único cultivo que se hizo en campo. Y entonces aquí lo que ya las podas se hicieron en el cuarto, el sexto y el octavo entrenudo, ¿sí? Y pues aquí lo que se encontró fue que no hubo ninguna diferencia entre las podas, pero sí hubo un ligero aumento de peso y de tamaño en la variedad chapingo de este tomate. Este es un tomate que es básicamente asilvestrado, no es asilvestrado, es oriundo de México. Entonces, con este tomate de variedad chapingo se obtuvo un rendimiento de 964 gramos de producción total en la planta y 27 gramos por cada uno de los tomates. Pero cuando se le hizo el tomate y cuando se le hizo la poda en el octavo entrenudo, pues fue una muy ligera cambio de peso, porque si lo comparamos con las variedades del experimento del cultivo hidropónico, fue más pesado el del cultivo hidropónico, pero miren que no hay comparación. La cantidad de nutrientes que se recibe el cultivo hidropónico es constante. Bueno, lo que se concluye de esta investigación es que pues las diferentes variedades de tomate pues sí responden a las podas. Las diferentes especies sí responden a las podas, unas con mayor profundidad que otras. Fue muy sorprendente, fueron muy sorprendentes los cambios fisiológicos que se dieron eh, cuando, cuando se hicieron los cambios con el riego. Pero entonces miren que los resultados fueron demasiado heterogéneos. Los resultados fueron muy heterogéneos, o sea, no hubo una homogeneidad en los resultados. Entonces es una recomendación que yo les doy a los investigadores. Hombre, si ustedes van a hacer una investigación, párense en los trabajos que han hecho las personas que han realizado este tipo de trabajos anteriormente. Porque es que mire que, por ejemplo, le digo a la profesora que ella puso 15 diapositivas, pero como analicé dos artículos científicos más, pues por eso me tuve que extender 5 diapositivas más y de pronto en el tiempo un poquitico más. Pero entonces mire que pues ninguna de estas investigaciones, aunque todas trataban de podas, aunque tratamos diferentes especies y diferentes variedades, fueron muy heterogéneos. Entonces aquí es muy difícil sacar una conjetura. Listo, podemos decir, las tomateras responden a las podas de maneras diferentes. Pero entonces, por ejemplo, necesitamos mucho más estudios en campos, porque vuelvo y les digo, los agricultores no tienen los recursos para poder montar un invernadero, para poder montar un cultivo hidropónico. Entonces, un agricultor que es para quien nosotros, los agrónomos, trabajamos, entonces deberíamos tener más investigaciones para ellos en ese orden de ideas y que los investigadores continúen los trabajos de otros porque pues así es bastante complejo pues formarse pues una idea. Bueno, también se nos pidió hacer un, una especie de recomendación o de análisis de por qué la fisiología de cultivos es importante en nuestras profesiones. Pues como podemos ver es demasiado importante, porque lo que pasa es que si nosotros no conocemos las fases fenológicas de las plantas, no conocemos las respuestas fisiológicas ante lo que le ocurre, entonces nosotros simplemente vamos a estar cometiendo errores. Si yo, por ejemplo, yo digo que voy a regar una planta al 100%, pero no conozco su desarrollo fisiológico y cómo responde, o puede ocurrir que pudra la planta o le merme la producción. Por ejemplo, mire que soy muy reiterativo en el experimento que se hizo con el tomate cherry, que al disminuirle la cantidad
de líquido a un 40%, obtuvo los tomates más, y más ideales para hacer comidas gourmet. Entonces, es importante que nosotros conozcamos la respuesta fisiológica de las plantas, porque entonces vamos a tener una gran ventaja en la cual nosotros, conociendo esa respuesta, vamos a poder dar recomendaciones más indicadas. Vamos a saber cuando las plantas tienen los estomas abiertos. Entonces, por ejemplo, si una planta tiene los estomas, cerrados, porque lo que pasa es que está sufriendo de estrés hídrico, entonces yo para qué voy a voy a poner abono, por ejemplo. Entonces son cosas como esas. Yo, conociendo la planta y cómo responde fisiológicamente, voy a poder dar la mejor recomendación a nuestros amigos los agricultores, que son realmente nuestra razón de ser. Bueno, les agradezco mucho, pues no quise quitar la cámara pues como recomendaba la guía, porque pues quería pues que esta exposición fuera bien fluida y se viera que realmente la estuviera dando yo. Les agradezco mucho y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.